Hola familia y amigos, bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Les saluda su hermano en Cristo, Elmer Arana. Y vamos a seguir con el tema de la Inquisición protestante. Esta es la parte 2. Bueno, como ya vimos en la parte 1, realmente los protestantes critican mucho a la Iglesia Católica por la Inquisición. Pero los grandes genocidas de la historia han sido realmente efectuados por protestantes, en lo que fue la Inquisición protestante. Así que vamos a ver cómo en los países protestantes como Alemania quemaron en la hoguera a 50,000 brujas. En Inglaterra protestante condenaron a muerte a 350,000 personas por diferentes delitos. Los protestantes en Inglaterra exterminaron en Norteamérica casi 12 millones de nativos. Perdón, los protestantes ingleses, quise decir, exterminaron en Norteamérica cuando vinieron a conquistar América en lo que es la parte norte, ante todos los 6 estados que se conocen como Nueva Inglaterra, en el noreste de los Estados Unidos. Exterminaron a casi 12 millones de nativos norteamericanos. En Australia exterminaron 650,000 nativos. En África esclavizaron y comercializaron con los negros, y así como también asesinaron nativos en Asia. En Estados Unidos, pastores evangélicos formaron el mentado grupo KKK, las 3K. Entonces, siguiendo hablando el tema de lo que es la Inquisición protestante, vamos a hablar otro punto del que no se ha hablado. Es que los protestantes también tuvieron una Inquisición totalmente sometida al poder político de la época. Los historiadores solo tienen dedos para señalar la Inquisición católica, guardando un silencio hipócrita sobre lo acaecido en los territorios protestantes, ante todo por los gobiernos protestantes como Alemania e Inglaterra principalmente. Los primeros protestantes no se distinguieron por ser los campeones de la libertad de opinión, como nos han hecho creer. Ellos, que clamaban por libertad religiosa en los países católicos en sus territorios, la primera medida que tomaban era la suspensión total de la Santa Eucaristía o la misa, y el obligar a los ciudadanos por ley a asistir obligatoriamente a los cultos reformados, la destrucción de iglesias católicas, templos católicos, imágenes, junto al asesinato de obispos, sacerdotes, diáconos, monjes religiosos, y todo esto marcaron en lo que era el territorio mucho más que lo que ocurría en la contraparte católica. Para citar solo algunos ejemplos, ya que todas las fuentes investigadas solo hablan de la Inquisición católica y ni una sola de la protestante, pues vamos a ver. Se recuerda la masacre de los monjes de Abadía de San Bernardo de Bremen, cuyos monjes fueron asesinados, degollados y se les echó sal en la carne viva, siendo después colgados del campanario por turbas protestantes en lo que fue el siglo XVI. El ahorcamiento de 6 monjes cartujos y del obispo de Rochester en la Inglaterra protestante en el año 1535. La quema de miles de católicos y anabaptistas por Enrique VIII en el siglo XVI, siendo su hija católica María la que heredó el título de María la Sanguinaria. La quema en la hoguera de Jerusalén Server, el descubridor de la circulación de la sangre en Ginebra por orden de Calvino. Sin embargo, solo se recuerda el caso Galileo, que no fue ajusticiado. Cuando Enrique VIII comenzó la persecución católica en Irlanda, existían más de 1,000 monjes dominicos, de los cuales solo 2 sobrevivieron de la persecución y la masacre emprendida por Enrique VIII. En la época de la protestante Isabel, alrededor de 800 católicos eran asesinados por año. El historiador protestante Henry Hallam dice: la tortura y la ejecución de los jesuitas en el reinado de Isabel Tudor fue caracterizado por el salvajismo y el prejuicio. Un acto del Parlamento inglés decretó en el año 1652
que cada sacerdote romano debe ser colgado, decapitado y desmembrado y después quemado y sus cabezas expuestas en un poste en un lugar público. En la Alemania de Lutero, la Alemania luterana, los anabaptistas eran cocidos en sacos y echados en ríos. En la Escocia presbiteriana de Juan Knox, en un periodo de 6 años, se quemaron más de 1000 mujeres acusadas de hechicería. En las ciudades tomadas por el protestantismo, los católicos tenían que abandonar, dejando en ellas todas sus posesiones o pertenencias, o convertirte a lo que era el protestantismo. Si se les descubría celebrando la misa, eran castigados con la pena de muerte. Es un mito que la táctica de la tortura fue una arma católica de la Inquisición. Jansen, un escritor de esa época, cita a un testigo, el cual dice que es teólogo protestante. Mayfair describe la tortura que él personalmente presenció. Un español y un italiano fueron los que sufrieron esta bestialidad y brutalidad. En los países católicos no se condena a un asesino o a un incestuoso o a un adúltero a más de 1 hora de tortura, pero en Alemania la tortura se mantiene por todo un día y una noche y hasta por 2 días, algunas veces hasta 4 días, después de los cuales se comienza de nuevo. Es una historia exacta y horrible que no pude presenciar sin estremecerme. El mismo Jansen nos da este dato en Augsburg, en el año 1528, cerca de 170 anabaptistas de ambos sexos fueron puestos en prisión por orden del ayuntamiento. Muchos de ellos fueron quemados vivos, otros fueron marcados con hierro candentes en la mejilla o sus lenguas fueron cortadas. Era una tortura total que efectuaron los gobiernos protestantes y los líderes del protestantismo. En Augsburgo, el 18 de enero del año 1537, el Consejo Municipal publicó un decreto donde se prohibía el culto católico, o sea, la misa, y se les daba 8 días para que los católicos abandonaran la ciudad. Pasando este término, se envió a los soldados a perseguir a los que no aceptaron la nueva fe protestante. Se tomaron las iglesias y monasterios, se destruyeron las imágenes y los altares. Frankfurt emitió una ley parecida y la total suspensión del culto católico se extendió a todos los estados alemanes, y después se tacha realmente a la iglesia de ser intransigente e intolerante y ser la culpable de la Inquisición. Pero ellos no cuentan su verdad histórica, pero la historia universal no miente. En el año 1530, en sus comentarios al Salmo 80, Lutero aconsejaba a los gobiernos que aplicaran la pena de muerte a todos los herejes. En el distrito de Torgau, en Suiza, un misionero zunguiliano, al frente de una turba protestante, saqueó, masacró y destruyó el monasterio local. El mismo Erasmo se aferró de ver a piadosos fieles extendidos por sus predicadores protestantes salir de la iglesia como poseídos con gran ira y la rabia pintadas en el rostro como guerreros animados por un general. El mismo Erasmo le comenta en una carta a Pickemer lo siguiente: los herreros y los obreros quitaron las pinturas de las iglesias y lanzaron tales insultos a las imágenes de los santos y al mismo crucifijo de Cristo, que es harto sorprendente que no hubiera un milagro. No quedó ni una estatua en la iglesia del monasterio. Todos los que podían arder fue arrojado al fuego y el resto reducido a fragmentos. Nada se salvó, todo se quemó. En la Zürich protestante se ordenó quitar todas las imágenes religiosas, reliquias y adornos de las iglesias, y hasta el órgano fue desterrado. La catedral quedó desnuda como lo está hasta hoy. A los católicos se les inhabilitó para ocupar cargos públicos. La asistencia a la misa se castigaba con multa la primera vez y penas más severas a los reincidentes. En Leipzig, el 4 de abril del año 1525, 3,000 campesinos guiados por un ex sacerdote tomaron la ciudad, saquearon la iglesia, asesinaron católicos e hicieron sacrilegios en el altar con profanación de los sacramentos. Un hecho que
totalmente pareciera que nunca hubiera ocurrido, sino que estuviera bien documentado, fue el saqueo de Roma, que ni siquiera los católicos saben realmente de este hecho ocurrido, pero que la historia universal nos lo cuenta. En el siguiente video vamos a ver qué pasó con el saqueo en Roma. Así están las cosas en cuanto a la Inquisición, pero es muy fácil cómo se señala a la iglesia de aplicar una Inquisición cruel cuando no se señala la Inquisición protestante, que fue sanguinaria. Son cosas que se dieron en la historia y que realmente no deben de suceder. O sea, debemos de saber convivir, de saber perdonar y de pedir perdón a Dios por todo lo que ha pasado. Cosas muy malas en la historia del hombre que no deben de pasar. Pero aquí es la historia objetiva. Bendiciones para todos en el nombre poderoso de Jesús.